Programa informativo, horario supervisado, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes. Muy buenas, estamos en Prisma Televisión, la televisión con clase educativa del oriente del país. Estamos en el programa Tapiz Educativo. Estamos desarrollando hoy viernes un programa especial de Tapices Educativos porque consultando, viendo, caminando por allí, nos conseguimos con una institución que desde hace varios años viene ejerciendo una labor extraordinaria, muy calladamente, pero que ya no sigue calladamente. Ya se ha abierto pues a la sociedad sucrense. Y hemos querido, como educador que somos, comentar, conversar con las personas que están al frente de esa institución. Me estoy refiriendo pues a la Fundación Espada de David, en la cual, leyendo un folleto una revista que ellos me regalaron, esta revista que tengo aquí, ¿verdad?, que es el número uno, volumen 1, junio 2013, y leyendo con mucho cuidado los temas, pues me llamó mucho la atención, porque uno de los problemas que estamos viviendo nosotros, los venezolanos, desde hace mucho tiempo, es la cuestión de la crisis, el estrés, la calidad de vida, la cuestión de la delincuencia, la cuestión de la dependencia, la cuestión de la droga, la cuestión de los embarazos en las adolescentes, la gente que anda por la calle, los niños en la calle y los niños de la calle. Y entonces, pues, bueno, conversando con un profesional que yo conocía desde hace mucho tiempo, porque yo atendí a su hijo cuando era director de un colegio, un colegio de primaria, el Colegio San Rafael, del cual guardo muy bellos recuerdos, y me di cuenta que el presidente de esa fundación es Rodolfo Muñoz. Entonces Rodolfo Muñoz, el hijo del mayor, que se llama Samuel, ¿verdad?, que ahorita está en segundo año, me dice Rodolfo que acaba de pasar para segundo año, yo lo dejé en segundo grado, segundo, tercer grado lo dejé. Entonces más me interesé. Entonces vamos a conversar en este programa especial de Tapiz Educativo sobre esta pues Fundación Espada de David. Y está con nosotros acá el presidente de la fundación, el licenciado pues Rodolfo Muñoz. De modo tal que con él vamos a conversar. Pero antes de conversar con Rodolfo, vamos a hacer lo que hacemos en cada uno para no perder la costumbre de Tapiz Educativo, como es saludar a las personas que nos ven, en este caso todos los lunes, todos los jueves y ahora los viernes. Este es un programa muy especial. Y vamos a saludar a Cristina Castañeda, a Anixa Saldivia, a Mariela Díaz, a Miguel Maiz, a Roxana Vázquez, a Solange Tineo, a Josefa Márquez, a César Vargas, a Pedro Cova y Ana Marchán. Estas personas que mencioné son estudiantes de la licenciatura en Educación en el convenio que tiene el UTIRLA con la Universidad Experimental Rafael María Baral. Y mañana ellos tienen un foro sobre educación. Estas jóvenes y estos jóvenes que estamos acá mencionando en el día de hoy. Y hablando de ese convenio de la Universidad Experimental Rafael María Baral, ya están abiertas las inscripciones para continuar pues el convenio ese, para formar los técnicos superiores en varias especialidades, en licenciado, en administración, gerencia industrial, tributo, ¿verdad?, aduana, educación integral, y ahora se va a extender a las demás especialidades que se dictan allí en el IUTIRLA.
De modo tal pues que le hago un llamado a aquellos jóvenes graduados en el IUTIRLA, que son técnicos superiores, que pueden aprovechar pues esa oportunidad para en 2 años, 4 semestres, pueden ellos obtener el título de licenciado en la mención correspondiente. De modo tal pues que les hago un llamado. Y también les hago un llamado para que el día domingo acompañemos a la gente del Banco de Sangre, porque hay una marcha en honor a los donantes de sangre. Esa marcha estaba pautada para el mes de junio, no se pudo dar, pero se va a dar este domingo. Vamos a acompañar a la gente, y está el doctor Héctor Tobar, ¿verdad?, que es un hombre pues, que siempre organiza esas marchas con respecto a los donantes voluntarios de sangre. Igualmente vamos a acompañar a la gente que está haciendo la música en las plazas, entre esos el profesor Julio Roque, que es un hombre que le gusta mucho la música y está con un coro sinfónico de Cumaná, producto pues de la ayuda que le viene dando la Fundación de las Orquestas Juveniles de Venezuela. Bien, y no podemos olvidar de que tenemos que seguir la campaña para ver si logramos la restauración de la iglesia Santa Inés, que se está cayendo. La iglesia, el padre Sebastián Rivas viene haciendo una campaña, pero la cuestión es tan costosa que la campaña pues ellos la hacen con mucho cariño, los feligreses que vamos allá a las misas o el día de semana o el sábado y el domingo colaboramos, pero realmente le hago un llamado, ¿verdad?, al gobernador, un llamado al alcalde, a la Fundación del Patronato de Venezuela, del Patrimonio Cultural, para que se aboquen pues a meterle la mano un poquito a la iglesia Santa Inés, porque además es la patrona de Cumaná. Santa Inés es la patrona de los cumaneses y yo siento que todos los cumaneses debemos colaborar para que esa iglesia pues vuelva a tener el esplendor que siempre ha tenido. Los que vivimos en San Francisco y nacimos allí y nos criamos allí, nos duele el ver cómo está la iglesia que prácticamente se está cayendo. Ya tenemos dentro de la iglesia, tenemos unos mecates que están aguantando la madera, porque ya la madera se va a caer y es un peligro pues para los feligreses que vamos allí a escuchar la palabra del Señor en boca de Sebastián Rivas, pues que es un joven sacerdote, no es cumanés, es de Marigüitar, pero ha hecho vida acá en Cumaná. Bien, dicho esto, pues vamos a conversar con Rodolfo para que él nos explique cómo surge esta fundación, por qué surge esta fundación, dónde están haciendo ahorita, porque a mí me hacen muchas preguntas, porque yo una vez asomé este folleto y entonces fueron preguntas que me fueron realizando y yo no pude profundamente desarrollarlo. Rodolfo, gracias por venir, gracias por estar con nosotros, cuéntanos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, ya casi noche. En primer lugar, agradecerte, profesor Subero, la gentileza, la amabilidad pues, de convocarnos a este conversatorio, esta entrevista, que sin duda alguna nos da la oportunidad de explicar un poco cuáles son los alcances de la obra que es la Fundación Espada de David, que decimos es un patrimonio ya del pueblo cumanés desde hace 6 años. La Fundación Espada de David surge, y así lo decimos en todos nuestros escritos, como una necesidad pastoral de la Iglesia Católica de Cumaná. Muchos los sacerdotes de la zona, de las 21, 22 parroquias que hay en Cumaná, reunidos con el obispo, le plantearon la necesidad de que había que intervenir en el asunto de las adicciones, en el asunto de las drogas, puesto que la mayoría de los problemas, o una buena parte de los problemas de las madres, de los esposos, que llegaban a pedir consejo, auxilio a los sacerdotes, era por problemas relacionados con el alcohol o con las drogas. Y entonces la iglesia tenía que hacer algo. Claro. Pues el obispo convocó a un grupo de profesionales para que se abocaran y hiciesen una propuesta. Ese fue, digamos, el germen de la idea. Se inició entonces hace 6 años, un 16 de mayo, en el 2007, se inicia unas reuniones donde asisten un grupo de personas y a partir de allí comienza grano a grano, día a día, reunión tras reunión,
a consolidarse lo que hoy es un importante centro de tratamiento de las adicciones, Ujú. que con todo orgullo decimos que pues es una muestra Ujú. de que el trabajo voluntario es efectivo, Ujú. de que la caridad trabajada científicamente, profesionalmente, tiene sentido, de que los cristianos, los católicos comprometidos somos capaces de aportar a nuestra sociedad, Ujú. pero fundamentalmente la Fundación Espada de David es una muestra de que cuando la gente Ujú. quiere asumir un problema, por grave que sea, en este caso el problema de las drogas, y cuando encuentra el apoyo adecuado, la mano amiga adecuada, Ujú. se sale del problema. Entonces, estamos aquí, estamos en la calle Bolívar, estamos prestándole atención actualmente a más de 40 personas con problemas de adicción Ujú. tóxicas y Ujú. no tóxicas. En principio iniciamos atendiendo solamente farmacodependientes Ujú. y adictos a drogas ilícitas, y en la actualidad atendemos incluso ludópatas, Ujú. que son personas que han desarrollado un juego compulsivo Ujú. que invalida digamos, su capacidad resolutiva, sus posibilidades de vivir una vida normal, puesto que adicciones que no tienen nada que ver con el consumo de sustancias, como por ejemplo la ludopatía, ya lo mencioné, como por ejemplo la adicción al sexo, pero sí generan un descalabro total en la vida familiar, en la vida social, laboral, etc. Entonces estamos haciendo ese trabajo, allí hay un conjunto de profesionales, ya tenemos una cosecha importante, tenemos más de 30 personas ya rehabilitadas, Qué bueno. que ahora rehabilitan a otros, y esto es lo importante, se ha vuelto como una cadena de amor, Ujú. donde la persona, una vez que ha recibido la salud, la sobriedad, como gratuitamente se brinda en la fundación el apoyo, lo brinda a otro. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que reivindica pues el carácter de la Fundación Espada de David como un logro de nuestra Iglesia Católica, un logro de nuestras profesionales de la Universidad de Oriente, Ujú. puesto que casi todo el equipo, Sí. todo el equipo clínico Leí allí. son profesores de la Universidad de Oriente, activos y jubilados, Ujú. que han dicho vamos a entregar algo a nuestro país, vamos a prestar un servicio voluntario, gratuito, generoso, y gracias a eso está el profesor Carlos Estanga, Ujú. está la profesora María Elena Sajía, Ujú. está la profesora Nuramis, Nuramis Rodríguez, y está Gladys Martínez, que es trabajadora social, y nos han apoyado una cantidad de profesores de la universidad. Entonces, no está fuera de contexto de Tapices Educativos Claro, por la eso. fundación, puesto que son educadores, Ujú. fundamentalmente, los que de alguna manera hemos concitado el esfuerzo, concertado el esfuerzo para que sea posible darle tratamiento a estas personas. Otra cosa que es un elemento que yo quisiera resaltar, que tiene que ver con la educación, es que nosotros nos hemos convencido en este largo transitar que el problema de las adicciones es, profesor, básicamente un problema de educación. Ujú. Porque siempre se ha dicho que sí, que es un problema psicológico, y es verdad. Se dice que es un problema biológico, Sí. genético, y también tiene. Pero nosotros estamos convencidos, y cada día más, de que las adicciones es un problema conductual, y que es una conducta aprendida, y que hay que desaprender una cantidad de antivalores y aprender nuevos valores para poder tener una vida digna y una vida sobria. Tanto es así que nosotros no llamamos egresados a las personas que culminan el tratamiento, le llamamos reeducados, porque consideramos que nuestra función es reeducar, o sea, volver a dar herramientas para que la gente viva en sobriedad, viva en armonía consigo mismo y con su familia, con su ambiente. En este sentido, pues, reitero que la Fundación Espada de David es un espacio de educación, porque la prevención, que es otro aspecto que tocamos, es un aspecto también que tiene que ver fundamentalmente con la educación. Vamos al compromiso de la planta. Estamos conversando con Rodolfo Muñoz, presidente de la Fundación Espada de David. Ya ustedes están viendo y oyendo la gran misión que ellos vienen. Ya regresamos. Bambú, tu amuleto. Prosperidad, energía, fortuna, alegría, tranquilidad,
suerte, paz. Bambú, tu amuleto. Todo en Feng Shui. Contáctanos. Gobernación Bolivariana del Estado Sucre. Eficiencia o nada, más de 70 toneladas de alimentos aproximadamente se expendieron a bajos precios en el Parque Guayquerí de Cumaná en una jornada a cielo abierto enmarcada en el gobierno de calle. Y es importante resaltar que esto nada más se puede hacer revolución en un gobierno donde el pueblo se ve dignificado. En estos momentos se está viviendo la verdadera revolución con el gobierno de calle. Este es uno de los legados que nos dejó nuestro comandante presidente Hugo Chávez. 2.600 operativos se hicieron el año pasado en todo el estado Sucre, según lo informó el coordinador de la misión Alimentación en la región, Antonio Rivas, y para este año... Y que a la fecha, que apenas vamos en el mes 7, ya tenemos los 2.600 operativos. Por eso el pueblo testifica... Este operativo es una cosa para el pueblo maravillosa. Ojalá y siempre se repita. Los precios ni se diga, esto es fabuloso, porque aquí lo que tú compras aquí a un precio no lo vas a conseguir en ningún lado. Entonces el pueblo tiene que entender y valorar esto, porque no es justo que tú vengas acá y entonces vayas a criticar que no hay comida, que no hay abastecimiento en nada en el pueblo, y sí lo hay. Espero que el presidente siga así, con este gobierno de calle, ¿verdad? Dándole mayor seguridad y una mejor alimentación al pueblo venezolano. Gobernación Bolivariana del Estado Sucre. Hacer es la mejor manera de decir. Estás viendo Prisma Televisión. Televisión con clase. Bien, vamos a continuar conversando con Rodolfo, pues, presidente de la Fundación Espada de David. No sin antes recordar, vamos a seguir recordando la necesidad de hacer un bacheo en algunas calles de Cumaná. Hay muchas calles de Cumaná que tienen muchos huecos, e incluso la avenida Gran Mariscal tiene alrededor de unos 10 huecos, seguiditos. Y la calle Bolívar, comenzando en el fondo de la República Argentina, hay demasiados huecos. En la calle Junín, en la calle Gutiérrez, en la calle García, en la calle Cochabamba, hay muchos huecos. Y además que está lloviendo, las alcantarillas están tapadas, se crea todo un lodazal, hay un problema enorme que tenemos que ir resolviendo poco a poco. Vamos a aprovechar esto que llamamos gobierno en la calle para ver si comienzan a reparar todas esas cosas que nos están afectando nos afectan la calidad de vida, por muchas razones, así como nos afectan la calidad de vida, las inmensas colas que se forman, pues, en algunas horas acá en Cumaná, por la actitud irreverente de algunos conductores que no conducen como debe ser. Ahora, profesor Rodolfo, yo tengo en mi poder el primer volumen de Espada de David que se dice Se Puede. Aquí está. Y yo le voy a leer por lo menos los nombres para que él nos los explique, los más importantes en cuanto a los programas. Aquí dice familia, adicción o codependencia, orientación, sociedad, valores y familia, el cerebro y la adicción de las drogas. ¿Cómo trabajamos nosotros eso? Ok. Esta revista realmente pretendemos que sea un cuaderno educativo. Un cuaderno educativo. Surge básicamente por la necesidad de entregar información a las comunidades y a las familias que acuden a la fundación constantemente. Entonces, los temas que se tratan aquí son los temas del diario vivir, los vacíos de conocimiento que nosotros detectamos en las familias que acuden rutinariamente a la fundación o diariamente, solicitando ayuda, solicitando apoyo. En primer lugar, abre nuestro cuaderno educativo con un artículo que escribió una persona que tiene muchísima experiencia en el tema. Y no tiene experiencia porque, digamos, académicamente haya estudiado el tema, sino porque
ha vivido en carne propia la coadicción. Es la mamá de uno de nuestros pacientes que después de haber hecho conciencia de enfermedad, descubre que el problema de su hijo puede ser llevado de mejor manera y puede ser solucionado, entre comillas, puede ser sobrellevado de manera más adecuada sin la enfermedad que implica la codependencia, que es aquella que ocurre cuando un familiar enferma por cuidar a otro. Una especie de enfermedad de amor, un amor obsesivo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo que está consumiendo? ¿Lo van a matar? ¿Dónde lo busco? Y entonces ve usted esas mujeres, o a veces hombres, peregrinando por los barrios, por los bares, por las calles, desesperados, buscando al ser amado. Esa enfermedad que daña la autoestima, que daña la salud física y mental de la persona, es lo que se denomina codependencia. Es la enfermedad, digamos, de contraria a lo que nosotros llamamos el amor responsable, lo cual definimos el amor responsable como dar a la persona lo que realmente necesita y no lo que te está pidiendo. Es decir, volviendo al tema de la educación, es brindarle una nueva forma de cómo reeducar a este paciente. Entonces, este artículo que ha tenido una muy buena crítica por parte de los lectores de la revista, nos habla justamente de la necesidad de liberarse de la codependencia para poder tener acceso a la salud mental, poder tener acceso a la rehabilitación de la familia. Luego tenemos el artículo Sociedad y Valores, que es un artículo escrito por la orientadora de la Fundación Espada de David y que tiene que ver básicamente con la necesidad de trabajar el problema de las adicciones desde la cuna prácticamente. No esperar que el niño tenga 16 años para decirle que la libertad es innegociable, que ningún amigo, ninguna amistad vale el perder la libertad. Y cuando decimos esto, lo decimos porque a veces un niño de 12, de 13 años se deja chantajear por el amiguito que le dice si no te tomas el trago, si no te tomas la cerveza no eres machito, y entonces termina en una espiral que finalmente lo puede llevar al alcoholismo o lo puede llevar a otra fácilmente. Entonces ese artículo da unas pautas de crianza que dice o que invita a la familia a discutir en casa el problema de las adicciones para que el niño y luego el joven sea capaz de decir yo no quiero, fúmeselo usted si tanto le gusta o bébaselo usted si tanto le agrada, porque para eso hay que fortalecer el carácter. Una persona sin carácter, sin una autoestima adecuada, sin una fuerza de voluntad adecuada, es incapaz de negarse al convite, al amiguismo, al compadrazgo, el échate otra, etc., ¿no? Entonces se trata de, el tema que trabaja fundamentalmente habla sobre eso, dar unas pautas, unos tips de cómo puede hacer la familia para generar en los niños unos hombres recios, capaces de mantener su posición de sobriedad y de dignidad. Otro artículo que ha causado una extraordinaria acogida es la historia de vida del compañero Pablo Castañeda, que es conocido en Cumaná por su actividad intensa en el trabajo de la lucha contra las adicciones. Pablo es nuestro director general y allí narramos un poco lo que significa Pablo para la Fundación, lo que significa la historia de un hombre que luego de haber caído una vez, 2 veces, 3 veces, pasar por un tratamiento, pasar por otro, haber creído que ya lo logró, volver a caer, cómo se convierte en un extraordinario terapeuta, un hombre que está dedicado en cuerpo y alma al rescate de otros. Entonces lo ponemos como un testimonio, diciéndole a la sociedad cumanesa que así como ese hombre lo logró, que tenía un problema gravísimo de adicción, si él lo logró, le estamos diciendo, tú también puedes. Si él pudo transformarse en un líder, como así lo definimos, cualquier otro que tenga el problema, si lo desea, también puede ser un líder. Seguimos con un artículo que escribe uno de nuestros pacientes, por cierto, un profesor que es paciente activo de la Fundación Espada de David y que ha comenzado a reflexionar, profesor universitario, que ha comenzado a reflexionar sobre
el componente biológico y fisiológico, es decir, el papel del cerebro en la conducta adictiva. Bueno, eso nos lo vas a explicar en el próximo segmento, porque vamos a compromiso de la planta, pues estamos conversando con Rodolfo Muñoz, pues, Fundación Espada de David. Ya regresamos. Bambú, tu amuleto. Prosperidad, energía, fortuna, alegría, tranquilidad, suerte, paz. Bambú, tu amuleto. Todo en Feng Shui. Contáctanos. Gobernación Bolivariana del Estado Sucre. En el Estado Sucre, donde las niñas y niños son la prioridad absoluta, la Gobernación y la Fundación Regional El Niño Simón celebra por todo lo alto el Día Internacional del Niño con una semana llena de distintas actividades. La primera luchadora, Miriam Mesa de Acuña, con entusiasmo lo manifestó. Muy especial para los niños porque ellos son el futuro de nuestra patria y de nuestro estado. Así que por ellos estamos haciendo todo esto y más todavía. La directora ejecutiva de la Fundación, Carolina Acuña, explicó las diversas actividades. El jueves vamos a tener la exposición de pintura. Durante todo este tiempo hicimos los talleres de pintura para los niños. El viernes nos vamos todos a compartir con los niños en el hospital, los que están enfermos, a compartir con ellos, a llevarles un abrazo, a llevarles alegría. Y el sábado los esperamos a todos, de 8 a 12 en el Parque Guayquerí, todos los niños de Cumaná a compartir un día de alegría. Alegría que habla por sí sola. Y estoy en la fundación, que yo siempre aprendo ahí para estudiar y aprender. A la primera dama, gracias por la salida y que sigan muchas más. Gobernación Bolivariana del Estado Sucre. Hacer es la mejor manera de decir. Estás viendo Prisma Televisión. Televisión con clase. Vamos a continuar conversando con Rodolfo. Hay algunas cosas que nos están preguntando. Fíjense, al señor Carlos Lara muchas veces le preguntan y hacen alguna denuncia de que en los planteles están cobrando muy caro, en los planteles oficiales. Hay una información por allí, una supuesta información, de que hay una escuela que está pidiendo a los representantes 150 bolívares. Y bueno, y plantean pues de que la educación es gratuita y cosas de esas.
vamos a aclarar una cosa, la educación sí es gratuita. Sí es gratuita porque la sede la coloca el Estado venezolano, a los profesores le paga el Estado venezolano, el Estado dota la escuela, lleva los pupitres, la cátedra, ¿verdad? Los baños y todo eso. Todo eso lo da el Estado. Allí consiste la gratuidad de la enseñanza, que es obligatoria. Pero también el representante tiene que colaborar con algo, con la escuela, con algo. Antes habían las comunidades educativas y donde los planteles en asamblea, ¿verdad?, acordaban un pequeño presupuesto donde colaboraban los representantes, colaboraban. Ahora están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque hay momentos en que el plantel no tiene con qué comprar, por ejemplo, el material de limpieza. Una mopa, un pañito, un tanquecito de eso para llevar la mopa, un detergente, y entonces se le pide a la comunidad que colabore. No es obligatoria, pero es aprobada por la asamblea. Y cuando se aprueba por la asamblea, pues uno tiene que colaborar. Antes, hace años atrás, el ministerio mandaba unos recursos para cada plantel, que lo mandaba en función de la cantidad de alumnos y en función del número de secciones. Había partida 10, partida 20, partida 30 y partida 40. Eso no existe ahorita. Y como no existe, entonces el plantel necesita tiza, el papel, borrador, y en esos aspectos ayudan mucho los representantes. Así que si algún plantel está haciendo eso, lo está haciendo primero con el permiso de la asamblea, que son los representantes. A lo mejor las personas que están haciendo eso no fueron a la asamblea, y por no ir a la asamblea no se entera de las cosas como tiene que ser. De modo tal que yo le agradezco pues que colaboramos con la escuela. Las comunidades colaboran mucho con la escuela, colaboran con material deportivo, colaboran sembrando un árbol, colaboran cuidando los planteles. Y eso es una cuestión que debemos nosotros desarrollar muy bien. Bien, vamos a continuar con Rodolfo. Aquí había o hay aquí el cerebro y la adicción a las drogas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo logramos descifrar esto, Rodolfo? Bueno, este es un artículo que relata básicamente cuál es el mecanismo por el cual la droga toma control del individuo. Ajá. Y cuando digo toma control, es así exactamente, pues no es una parábola, no es una metáfora. Es que la droga es capaz de controlar la voluntad y los deseos de una persona hasta someterlo pues a la esclavitud que vemos, los muchachos caminando por la calle semidesnudos, buscando droga desaforadamente. Y en este artículo se explica cuál es el mecanismo que ha sido descrito por la neurociencia, por la ciencia del cerebro, y que explica pues cada uno de los elementos, cómo se produce eso, para que la persona entienda básicamente que la adicción a las drogas no es, como se decía antes, un vicio, es una enfermedad. Y es una enfermedad porque es una enfermedad incluso de carácter psiquiátrico. La Asociación de Psiquiatría Norteamericana ha definido la adicción como una enfermedad y una enfermedad mental, es decir, como una condición que involucra un nivel de perturbación del cerebro. Nuestra novísima ley antidrogas, que es una, yo la he leído muchas de muchos países, desde mi punto de vista es una de las leyes mejores logradas. La ley antidroga venezolana es muy, pero muy buena, así reconocida. Lástima que su implementación, pues, como siempre, de repente no llega a los niveles que queremos, pero es muy buena. Y allí definen claramente lo que es una droga. Dice, la droga es toda sustancia que introducida por cualquier vía a nuestro organismo produce una alteración del sistema nervioso central. Sistema nervioso central, pues ya sabemos que es el cerebro y todo el sistema, ¿no?, nervioso. Entonces, en este artículo, el profesor Johnny explica claramente cómo entre una neurona y otra, la droga se transforma en un polizón y se coloca y sustituye a la dopamina, que la dopamina es la droga natural del placer. La sustituye y engaña al cuerpo y le hace creer
que está sintiendo el placer verdadero, el placer natural. Por eso es que hay tanta gente adicto, porque está el cerebro engañado por esta sustancia, pero como el cuerpo humano es inteligente, muy, muy inteligente, muy sabio, al poco tiempo descubre que esto no es verdad y exige una nueva dosis. Y por este mecanismo perverso comienza a incrementarse la necesidad del consumo. Sube la tolerancia de la persona a la sustancia y entonces termina la persona siendo un consumidor compulsivo. Un consumidor compulsivo que termina entonces enfermando desde el punto de vista psicológico, porque se genera una dependencia de carácter psicológico. Entonces, lo que fue al principio una urgencia orgánica se transforma en una urgencia de carácter fisiológico. El individuo y psicológico. El individuo piensa que la necesita y siente que la necesita. Entonces vemos esos autómatas caminando por las calles, parqueando, buscando, atracando, cometiendo delitos para conseguir el dinero que necesitan para la droga, claro, la cual todos sabemos que son sustancias sumamente costosas que obligan pues al ciudadano muchas veces a delinquir para obtener lo que es su medicina para ese momento, entre comillas. ¿Por qué su medicina? Porque cuando se retira la sustancia, que es la otra cosa que se explica, se produce un síndrome de retiro, lo que se conoce, digamos en la ciencia, lo conocen los médicos como el síndrome de la abstinencia, que es un síndrome que produce mucha ansiedad, mucha desesperación, puede producir, digamos, aletargamiento de la persona, sentimiento de tristeza, una compulsión o digamos, incluso puede llevar hasta el suicidio a la persona. Entonces, de eso se trata el artículo, de demostrar que básicamente el problema de la adicción es un problema de salud, y de salud mental, y de salud psicológica, ¿verdad? Y que la persona sepa, y eso llamamos prevención primaria, aquel que nunca ha consumido, sepa que si consume se está exponiendo a unos agentes que le harán un daño gravísimo y en muchas circunstancias irreversible. Entonces ese es el carácter preventivo de ese artículo, que está diciendo, ojo, cuidado, que las drogas no es un juego, las drogas dañan tu cerebro, destruye y te invalida, y no solamente son peligrosas porque las persigue la policía, es que son peligrosas porque destruyen tu salud también. Claro. Ahora, Rodolfo, ¿cómo hace una persona que quiera utilizar los servicios de la fundación? ¿Cómo hace esa persona? ¿Dónde se dirige? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es eso? Todos los cumaneses se habrán percatado que en el lado lateral izquierdo de la iglesia Santa Inés dejaron en el medio de la calle un árbol, creo que es un roble, que está allí. Bueno, si usted se para en ese roble y tira su vista allí, como que va a ver hacia la gobernación, va a ver un aviso que dice ahí Fundación Espada de David, en la segunda casa. Y esa es la calle Bolívar. Tú sabes que la calle Bolívar empieza ahí y no como mucha gente cree que empieza en el Episcopal hacia abajo. No, la calle Bolívar empieza en Santa Inés. Entonces, en la calle Bolívar número 3, la arquidiócesis nos ha cedido una casa que estaba en malas condiciones, y nosotros, gracias a la generosidad de los empresarios, de algunos empresarios cumaneses, nosotros restauramos esa casa, una casa colonial hermosísima, la restauramos, le devolvimos su condición, su dignidad, y está allí. Lo único, tiene un aviso en la puerta que dice, esta es casa de amistad y de amor responsable. Toca la puerta y solicita información. Eso sí, debe hacerlo después de las 3 de la tarde, porque a pesar de que puede haber gente en la mañana, no prestamos servicios en la mañana, porque todos trabajamos, todos somos profesores universitarios, ese es un trabajo de honores, y a partir de las 3 de la tarde hemos contratado a una persona para que brinde la recepción inicial. Esa persona deriva, hace como una especie de triaje, y deriva a la persona que llega solicitando la ayuda al experto que debe atender. Ese experto puede ser el psicólogo, ese experto puede ser el psiquiatra, ese experto puede ser el orientador, un trabajador social e incluso un adicto recuperado que hable con esta persona. Entonces, más o menos es el mecanismo.
la persona no necesita llevar absolutamente nada, la persona no necesita pagar absolutamente nada porque todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos. En este sentido, pues, la persona lo que quiere, lo que necesita es querer. Querer, se dirige allá, pide la ayuda y se somete a las normas del tratamiento. Claro, claro. Solamente eso. Y bueno, nosotros con mucho gusto le prestamos el apoyo, le prestamos la colaboración. Le exigimos a toda aquella persona que va a entrar que se someta a un chequeo médico, le indicamos un conjunto de exámenes que son estándares de la Organización Mundial de Comunidades Terapéuticas. Porque se exige, por ejemplo, que una persona que va a entrar a un tratamiento debe presentar una prueba de VIH-Sida, de VDRL, una prueba de una placa de tórax. ¿Para qué? Bueno, trabajamos en ambiente cerrado. Si la persona tiene alguna enfermedad, debe ser tratado antes de poder ingresar al grupo terapéutico. Es decir, por razones de higiene y de salubridad. Claro. No significa que el hecho de que una persona esté enfermo ya está condenado, le negamos, sino que es necesario saber qué es lo que tiene la persona, porque incluso si la persona tiene algún problema de carácter psiquiátrico, nosotros exigimos que la persona debe cumplir con su tratamiento psiquiátrico para poder estar allí. Porque si no, entonces eso suele generar problemas, ¿no? Entonces, aparte de esos exámenes, que la persona se lo hace donde quiere, en la clínica que quiera, no tenemos convenios así con ninguna clínica privada. Tenemos un convenio sí con el hospital, con la unidad de toxicología del hospital, que el convenio es que a nuestros pacientes de Spa de David le hace sus exámenes completamente gratuitos. Entonces, en ese sentido tampoco tendría nada que gastar si así lo desea, pues. No hay ningún problema. Ahora, Rodolfo, ¿no han pensado ustedes hacer trabajo comunitario en las comunidades? Sí. Ir a las comunidades. De hecho, ¿Tienen esa...? Sí, nosotros tenemos 2 programas. Nosotros tenemos con la Universidad Oriente, tenemos un programa que se llama Prevención Cara a Cara. Prevención Cara a Cara, para resumírtelo así, consiste pues que la Fundación Spa de David convoca a estudiantes que quieren prestar su servicio comunitario en la Fundación Spa de David. Ajá. Nosotros, que somos profesores universitarios, aceptamos a los estudiantes que acuden a la Spa de David y le damos la tutoría. Ajá. La Oficina Nacional Antidrogas, ONA, le dicta un taller de 30 horas a estos estudiantes y los capacita como preventores comunitarios en materia de adicción al tabaco, el alcohol y otras sustancias. Una vez que estos estudiantes son certificados por la ONA, donde la ONA les entrega un certificado y un número de registro que los acredita como entes o personas capaces de llevar prevención a nivel comunitario, luego de esa capacitación, nosotros hacemos que los estudiantes produzcan un material didáctico. Este material didáctico, hay educadores en la Spa de David, le enseñamos a hacer una presentación en PowerPoint, le enseñamos a hacer unos papelógrafos, rotafolios, etc. Una vez que ellos han hecho eso, todo sobre prevención primaria, prevención en drogas, los estudiantes van a comunidades y en las comunidades convocan a los grupos familiares y le dan unas microclases. Esas microclases son microclases que tienen un carácter eminentemente preventivo. Reúnen a la familia y le dan. De esas actividades hemos hecho 870 o 970 reuniones familiares con un grupo de 70 estudiantes que se han formado en 2 oleadas de prevención cara a cara. La primera oleada, conformada por un grupo de estudiantes de Sociología y Trabajo Social, la segunda y tercera oleada por estudiantes de Sociología y Trabajo Social y de la Escuela de Educación que se están incorporando. Entonces, de alguna manera, es un programa que tiene un impacto muy calladito, muy sigiloso, tiene 0 costo porque los mismos muchachos les mandan a hacer su franelita, ellos mismos hacen su papelógrafo, pagan su autobús para ir a la comunidad, pero que tiene un gran impacto porque estamos llegando a muchísima gente. Y nos hemos encontrado, llevan su planillita y donde se reporta un problema de adicción, toman la estadística. Entonces tenemos la estadística de cuántas personas dijeron tener en su familia alguna persona con una adicción, etcétera. Y eso ha servido para hacer tesis de grado, para hacer estudios y todo eso. Por otra parte, la Universidad de Oriente, el Departamento de Trabajo Social, tiene en la Spa de David el Centro de Prácticas Profesionales de Trabajo Social, donde nombró una profesora supervisora que tiene 8 estudiantes que están ya terminando
y esos estudiantes se encargan de practicar trabajo social de caso, de grupo y de comunidad con familiares, pacientes y comunidades cercanas a la Fundación Espada de David. Entonces, por ejemplo, los protocolos de caso, la atención individualizada, la hacen estos estudiantes en el marco de su aprendizaje, supervisados por profesionales de la universidad. Entonces, de esa manera nosotros estamos imbricando o concitando los esfuerzos entre lo que es la universidad, el Departamento de Trabajo Social, el Departamento de Biología, con la labor de la Espada de David. Y por eso te decía que lo interesante es que todo esto es trabajo voluntario, servicio voluntario, donde no hay emolumentos, donde no hay viáticos y pasajes, donde no hay ningún tipo de gasto de eso, porque lo que hay es ganas de verdad y buscar ingeniosamente formas de hacer que la universidad llegue al pueblo, que el pueblo participe de los beneficios de tener una universidad. Y bueno, estamos en ese trabajo muy arduo, un trabajo muy duro, como tú decías al principio, calladito, que a veces tiene sus sinsabores, pero que nos ha dado también grandes satisfacciones, porque vemos que la gente es generosa, que la gente responde, y que pues las cosas, por eso la revista se llama Se Puede. Se puede. Porque nosotros, ese es nuestro lema, vamos a sacar una revista, sí se puede. Vamos a hacer un programa, sí se puede. Estamos pensando, y en esto, bueno, estamos pensando en la posibilidad, porque nosotros hacemos todos los meses con nuestros pacientes una salida terapéutica a la playa. A la playa. Vamos a la playa, acampamos, estamos con ellos para enseñarles que es posible divertirse, que es posible estar en una playa sin consumir alcohol o droga, ¿no? En ese proceso de reeducación. Pero los mismos pacientes han descubierto que en las orillas de playa, en los poblados de pescadores, hay mucho, pero mucho problema de consumo de alcohol. Y eso no lo está atendiendo nadie. Eso se está dejando como una cuestión folclórica, como una cuestión cultural. Y como consecuencia de esto, nuestros pescadores, que son gente muy productiva, están dejando su dinero en la maquinaria, en la maquinaria del alcohol, en la maquinaria de la droga ahora. Entonces, estamos montando un programa justamente con un grupo de pacientes que se llama Prevención Mar y Tierra. Lo que pasa es que necesitamos un bote, no lo tenemos. Bueno, hay que buscar un bote por ahí. Hay que buscar un bote. Hay que buscar un bote por ahí. Necesitamos un bote con su motor y unas carpas. Alguien va a salir por ahí dando un bote y un motor. Ir a esas comunidades, montar nuestras carpas y dar nuestras charlas, dar nuestras conferencias, dar nuestras microclases. Y sobre todo que los adictos le expliquen, hablen con nuestros pescadores y le digan, compadre, si podemos vivir, tener mejor calidad de vida sin necesidad del consumo de droga. Entonces, ese es otro proyecto comunitario que no ha terminado de cocinarse, bueno, porque un bote es una cosa bien costosa, que hay que buscar. Bien costosa. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos hicieron la seña que se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco profundamente el haber aceptado la invitación. No va a ser el último programa que vamos a hacer, porque vamos a continuar, vamos a hacer el seguimiento pues a tu función. Y bueno, y te agradecemos pues que hayas venido acá. No podemos despedir el programa sin leer el pensamiento que dice así: mientras más desafíos superamos, más realizaciones podemos experimentar al final. Mientras más desafíos superamos, más realizaciones podemos experimentar al final. A ustedes muchas gracias por la sintonía y nos vemos en el próximo programa de Clase Educativa por Prima TV, la televisión con clase educativa. Y usted, licenciado, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hasta el próximo programa.